El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio. Muy buenas, amables oyentes. Como todas las mañanas de domingo, estamos aquí en nuestro programa La Palabra en Radio, un programa del Centro Virtual Isaac de la Facultad de Humanidades, que siempre tiene entrevistas, cultura, música. Estamos aquí en el 13º Simposio Internacional Jorge Isaacs, dedicado a la patria literaria, bases para crear una historia crítica de la literatura colombiana. Estamos con uno de nuestros invitados especiales, vino desde Italia, es un colombiano que lleva muchos años allá, un escritor, un editor, un investigador de nuestra literatura colombiana, que ha hablado muchísimo sobre su experiencia como editor y como crítico, Fabio Rodríguez Amaya. Queremos preguntarte cuál es la importancia que tú le concederías a que la Academia Colombiana está emprendiendo la tarea de hacer una historia crítica de la literatura colombiana. Bueno, yo lo considero un proyecto absolutamente necesario, urgente e importante, y creo que en los últimos 40 años ha habido un proceso de enriquecimiento de la Academia Colombiana, y en los campos humanísticos y en lo específico, en el campo artístico literario, pues la Academia está brindando no solo el estudio, el análisis de los textos de la obra en el país, sino se ha manifestado con estudios absolutamente fundamentales, que considero fundamentales, y yo desde el extranjero pues he tenido oportunidad de actualizar mis lecturas, las lecturas de mis colegas universitarios, las lecturas de críticos literarios y de iniciativas que aplaudo inmensamente. Recién la publicación de la reedición de Celia Sepudre, del maestro Rojas Erazo, y considero que el trabajo que la Universidad del Valle ha desarrollado con la obra de Jorge Isaacs, con la publicación de la obra completa de Zapata Olidella, con los estudios y la apertura de nuevas posibilidades de estudio y conocimiento de la literatura son fundamentales. Ahora, ¿por qué una historia crítica? Porque Colombia ha adolecido siempre del ditirambo, del amiguismo en la crítica literaria, en la crítica artística, y yo creo que la iniciativa de esta historia crítica determine la lectura integral de un país que, como he dicho en estos días, es un país de individualidades y de regiones. Muchas de las cosas que nos hemos planteado y ya se ha discutido en este simposio es que esta historia crítica, además de las regiones, va a tener que hacer una serie de relecturas de personajes que no han estado, de procesos que no se le han dado realmente importancia, de la actividad literaria que se hizo siempre al margen de la institucionalidad. Para que nos digas un poco qué aspectos, qué cosas crees tú, así por lo menos las cosas más gruesas, valdría la pena tener en cuenta en una historia crítica de la literatura hecha ya cuando han pasado 2 décadas del siglo XXI. Bueno, yo considero que como el ser humano es él y sus circunstancias, valdría la pena tener en cuenta las condiciones en las cuales se produce la literatura. Es decir, desde comienzos del siglo pasado ha comenzado y se ha verificado y se ha intensificado un
intercambio de saberes entre los trabajadores de las diferentes actividades artísticas y literarias. Yo no soy ejemplo, pero he desarrollado siempre mi actividad entre el arte y la literatura. Entonces creo que el diálogo entre las diferentes expresiones artísticas, concentrados y centrados en el estudio de los textos, sea fundamental. No tanto los contextos, como se suele decir, pero sí el diálogo entre los diferentes lenguajes. Eso me parece fundamental, porque por ejemplo, el cine no existe sin la literatura. Es decir, el cine comienza con la escritura de un texto literario, una historia, un cuento, una narración que después se desarrolla a nivel de imágenes y sonidos. Entonces yo pienso y creo que con el advenimiento en el país de manera muy floja, me parece a mí, pero importante como fue el arte conceptual, el hecho de que la escritura, los signos alfabéticos, se incorpore activamente en las artes visuales me parece importante. El maestro Yitrick es un poco el que nos ha dejado el legado al grupo de académicos de Pereira. En el caso personal mío, durante 25 años siguiendo estos libros, su experiencia y viniendo acá a Colombia, plantea una cosa que inspira un poco el proceso que vamos a iniciar en Colombia, que es concebir la historia de la literatura como un gran relato en el cual tienen que confluir muchos relatos, y que el ministro de Cultura, Juan David Correa, un hombre de letras, un crítico, un novelista, le agregó una metáfora que es la metáfora hidrográfica, para que pensemos un poco de esa idea de un gran relato y una metáfora hidrográfica que dice, bueno, son todo el sistema que compone una literatura, superando, dijéramos, la centralidad de una época y todo lo que hemos venido criticando de experiencias anteriores, sobre todo las más tradicionales, para que nos dejes algunas de tus reflexiones sobre este punto. A mí la metáfora de la concepción hidrográfica como metáfora me parece sensacional. Yo me permitiría, con el afecto y el respeto que le tengo a mi editor, que hoy día es el ministro de Cultura, decir que podría ser corográfica, en el sentido en que la hidrografía limita a los cursos de agua, mientras lo corográfico implica también los valles, las montañas, las cordilleras, los mares y sobre todo la geografía física, porque la naturaleza que es predominante sin el ser humano, que la estamos destruyendo, pues no tendría el valor intrínseco que en la literatura tiene. Habría que cruzar esa Claro. Se complementan. Creo que se complementan. La de él es fabulosa, me parece, porque efectivamente Colombia es un país de ríos. Y Colombia creo que sea el ecosistema en el continente americano, y me atrevería casi a decir mundial, en donde en los cursos de agua y los ciclos del agua que están vinculados a las cosmogonías de nuestros antepasados es fundamental. ¿No acaso si uno observa los sistemas de cultivación en los Andes antiguos, en los Andes contemporáneos, las canalizaciones de agua, la construcción de terrazas en la cordillera para poder cultivar y cultivar activamente, pues son fundamentales? Pero diría corográfico. Esta mañana se mencionó la importancia fundacional del libro de Manuel Ancísar. Ahora, lo que habría que pensar respecto del libro de Manuel Ancísar es que él recibe el encargo. Bueno, a él lo busca Agustín Codazzi, y Agustín Codazzi lo nombra secretario, y claro, Peregrinación del Alfa es un libro extraordinariamente importante, pero es un libro excluyente. Los miembros de la comisión corográfica, y ese es el tema de la tercera del tríptico de novelas que yo estoy escribiendo, la expedición corográfica se funda para fundar país. Entonces el objetivo de ellos es definir los tipos, las tipologías étnicas y culturales, y por ejemplo todo lo que es el Pacífico, lo que llamaban anteriormente los territorios nacionales, que eran intendencias y comisarías que no tenían una personería jurídica en sí, lo definieron el sepulcro de la humanidad. Y decían los miembros de la comisión corográfica, no exactamente Manuel Ancísar, creo que fue Felipe Triana, que tanto los negros y los indios tienen que desaparecer. Entonces la comisión corográfica tiene esa doble faz que nadie ha evidenciado y que yo estoy investigando y trabajando.
Bueno, la otra pregunta es con relación al canon, o sea, toda historia de la literatura que se ha hecho en cualquier parte del mundo, y si cogemos la historia de la historiografía literaria colombiana, desde Vergara y Vergara, pasando por Gómez Restrepo, lo de Gutiérrez Girardot, lo del Manual de Historia de la Literatura Colombiana, lo que han hecho sobre las mujeres, bueno, tantos emprendimientos tienen que ver con un canon, o sea, todas de alguna manera trabajan o construyen y funcionan con un canon, o sea, consagran unos escritores, unas escritoras, unos movimientos, le dan relevancia a unos aspectos y no a otros, y eso quiere decir que un nuevo emprendimiento, ahora en el 2023, es un emprendimiento que tiene que revisar, seguramente va a ampliar eso que llamamos canon literario. Ayesira frumuso yuguñebi. Replantear un canon para ti en esta perspectiva en la que estamos, ¿qué crees tú que significaría, que implicaría? Yo creo que si se emprende el trabajo para realizar una historia crítica de la literatura colombiana, habría que subvertir completamente la concepción misma de la literatura. Y para comenzar, aunque pueda parecer o agresivo o iconoclasta lo que yo voy a decir, es que a mí los cánones no me funcionan. Y yo creo que es un modo de decir muy reciente, después de que ese gordito allá en Harvard se le ocurrió un día levantarse y decir, yo les voy a decir qué es lo que hay que leer y qué es lo que no hay que leer. Porque... Estás refiriéndote a Harold Bloom. Ah, claro, al genio, canon occidental. Yo lo que le parecía a él y lo que claro, no... y es que me parece absolutamente arbitrario porque es la visión de un individuo que intenta desde una institución como es Harvard y como son los Estados Unidos de Norteamérica imponer, y yo me niego a aceptar eso, porque si se habla de canon en la literatura colombiana, yo no sé tú qué experiencia tengas, pero yo recuerdo que en los cafés de Bogotá, yo por ejemplo a los 12, 13 años le llevé mis primeros versos al automático, y ahí era si el gran poeta te leía el texto y decía qué bueno, usted siga, eso ya era la formación del canon. Entonces es muy arbitrario eso. Creo que una de las propuestas mías que no leí esta mañana para no pasar por arrogante es que la historia crítica de la literatura colombiana tiene que ser libre, autónoma, democrática y laica. Yo creo que lo que le falta a Colombia todavía, claro, reconociendo que hay grandes trabajos, grandes realizaciones que se han hecho en los últimos 30, 40 años, todavía estamos vinculados a un tipo de cultura que hay que subvertir completamente. Yo creo que la construcción de ese canon se han eliminado escritores, poetas realmente importantes y se han canonizado otras. Y eso de canonizar, eso dejémoselo a la Iglesia Católica. Yo creo que nuestra autonomía como pensadores y como trabajadores de la cultura tenga que radicar también en eso. Dijéramos abogar por una concepción diferente de la literatura, y creo que eso está claro para el grupo de investigadores que se ha dado cita aquí en el 13º simposio La Patria Literaria. Yo creo que esa patria literaria, como tú, director del simposio y digamos una de las piedras fundacionales de este proyecto, creo que has congregado a un grupo en donde predomina el reconocimiento recíproco del trabajo hecho, pero lo que me fascina, y eso pues siempre me ha entusiasmado de Colombia, esa patria para mí que ha estado tan lejana, es el capital humano. Entonces esa cordialidad que no es fingida, que no es de una cierta academia que ha degenerado no solo en Colombia sino en el mundo occidental, en lo que yo conozco del mundo occidental, yo creo que esa fraternidad y esa disponibilidad al diálogo sea elemento fundamental para la realización de este proyecto tuyo. Sí, es lo que hemos querido, porque ya para que los que nos están escuchando tengan un poco el contexto, yo creo que esto que estamos haciendo ahora culmina casi 30 años de muchos intentos hechos en la academia colombiana. Creo que es el factor más importante de estos 30 años, es que en la universidad pública, sus investigadores, sus maestrías, sus doctorados, profesores que muchos han ido a estudiar al extranjero, y todo eso ha conjugado unas
serie de factores muy favorables desde el punto de vista académico y de la investigación. El hecho de que tengamos un ministerio que en una época de cambio que esté abierto a esto, el Caro y Cuervo, la Biblioteca Nacional, el propio Banco de la República, creo que genera un ambiente muy favorable para lo que tú estás destacando. Quisiera preguntarte es el tema de la parte editorial. Tú has sido y has tenido una gran experiencia editorial y creo que si bien Colombia en el Concierto de América Latina ha hecho un avance y hoy se destaca muchísimo ¿Cómo no? en el Concierto de América Latina por sus desarrollos en la parte editorial, todavía tenemos muchos problemas en la distribución, en la publicación de autores, sobre todo los que están más apartados de los centros editoriales de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla. Es decir, es muy difícil. ¿Tú qué opinión tienes, dijéramos, y qué podríamos hacer en este terreno tan importante como es el de las editoriales y la circulación del libro? Creo que este es un proyecto, es decir, con un carro que está tirado por varios caballos. Disculpa la muy la linda imagen. la metáfora. Y entonces, si tú recuerdas la película Quo Vadis o Ben-Hur, Sí, esa carrera maravillosa, sí, es un el clásico, caballo blanco, sí. el caballo negro, Sí. yo creo que hay que tratar de conjugar, de poner a dialogar la parte científica, la parte estrictamente analítica y crítica de la literatura colombiana con la realización de los libros. En Colombia no hay todavía un cuidado del aspecto físico de presentación de un libro. Se ha avanzado mucho, indudablemente, pero en los últimos tiempos, y tratándose de un material aparentemente árido, en donde solo hay textos, el cuidado de la tipografía, de la presentación gráfica, de la elaboración del objeto es fundamental. Yo te había comentado que las conversaciones que yo tuve antes de venir al simposio, estuve hablando con la directora general de Planeta, porque como ellos publicaron la historia del arte colombiano y la historia de Colombia, y si tú observas, la historia de la literatura argentina la publica el Grupo Planeta con el sello MC. Entonces yo le planteé a ella y al nuevo editor, quien reemplazó al doctor Juan David Correa, nuestro ministro, le planteé la posibilidad de que ellos entren como socios de este proyecto, porque eso significa que el proyecto no tiene que ocuparse de una manera estricta de los grandes y altos costos de edición, publicación y distribución. Entonces yo creo que es una labor que hay que hacer, buscar un socio editorial. Aquí en Cali pues estamos Carvajal, por ejemplo, con los cuales se podría dialogar con ellos. Ya no tienen editorial, ellos No importa. cerraron Norma. Sí, ellos cerraron Norma, pero ellos saben por dónde se trata la cosa. Y creo que así como con la actividad de este primer periodo de preparación del proyecto, se ha establecido que el Ministerio de Cultura sea un socio fundamental y que la Biblioteca Nacional, que el Museo Nacional, que la Biblioteca Luis Ángel Arango, que el Instituto Caro y Cuervo, así como hay ese tipo de socios, yo sugeriría que hay que conseguir un socio económico o varios socios económicos para poder sustentar, porque este es un proyecto de gran envergadura. Sí, macro, grande. Hemos hablado que es un proyecto que se culminaría si todo funciona correctamente de aquí a 10 años. Entonces requiere una continua inversión y sobre todo esa idea tuya y de César de que se paguen los colaboradores, de que no sea más el voluntarismo de los académicos que renunciamos a Tiene cualquier que ser cosa. un proyecto profesional. Entonces yo creo que ese libro, incluso si está muy bien editado, puede interesar a editores extranjeros. Yo sugeriría que se buscaran coediciones con editores extranjeros. Un poco lo que hicimos con la edición de Cepeda Zamudio, de la obra literaria para Archivos UNESCO. Es decir, que el editor fuera la Universidad de Poitiers, pero que se abriera inmediatamente a un editor argentino y a un editor colombiano. Pues la edición está agotada, completamente ya no se encuentra y no se ha podido reeditar. Es un libro que están buscando muchas gentes, ¿no? Entonces yo creo que las coediciones, que la experiencia editorial que algunos de nosotros tenemos, podemos también ponerla en función de este proyecto. Bueno, le agradezco, Fabio, que hayas estado aquí. Yo te agradezco a ti. Haremos otra entrevista más adelante. Y bueno, a los que nos están oyendo, el aporte de Fabio Rodríguez Amaya a este proyecto será fundamental, porque creo que las recomendaciones, las opiniones, sugerencias que ha hecho en este simposio son muy importantes y son bienvenidas, porque este será un gran proyecto colectivo.
Bienvenidos a este espacio sonoro Música Negra. Hoy nos acompaña Abou Diarra, nació en Niena. Esta es una comunidad o municipio del circuito de Sikasso, en la región de Sikasso, en Malí. Abou Diarra es intérprete del donso Ngoni, es el instrumento de las sociedades de los cazadores de las tradiciones en África Occidental. Son los guerreros míticos de Mandé, se encuentran mayoritariamente en Malí, en Guinea, en Burkina Faso y en Costa de Marfil. Este instrumento donso Ngoni está hecho con una calabaza atravesada por una caña a la que se le unen 6 cuerdas y un njenjeno. Este es un broche colocado en la parte superior del mástil y se afina en escala pentagónica. Este instrumento donso Ngoni que toca Abou Diarra es el arpa del cazador maliense. Abou Diarra le añade más cuerdas a su Ngoni y va más allá de la escala clásica. Su maestro fue el prodigioso músico Bious Kanté. El donso Ngoni se usa en ceremonias para aumentar el entusiasmo, para recordar, para narrar historias épicas sobre cazadores y guerreros famosos de su mitología en general, mientras tocan, cantan y bailan para sus loas. También lo utilizan en funerales y en encuentros familiares. Este es un medio de comunicación entre los cazadores en el bosque. Este instrumento donso Ngoni les permite no espantar las posibles presas con el sonido de la voz y evita llamar a las personas por su nombre real, ya que en el bosque los espíritus pueden apropiarse de él y usarlo en contra de la persona si lo llaman y éste responde. Koya es el tercer álbum de Abou Diarra, le rinde homenaje a su madre con el nombre del álbum Koya. Su estilo musical es el blues, el jazz y sonoridades tradicionales de Malí. En la armónica está Vincent Burchard, en la flauta está Simon Wince y en el donso Ngoni está Abou Diarra. Están escuchando el álbum Koya de Abou Diarra con la canción Koya Blues. Bueno, hemos llegado al final de esta interesante y amplia conversación con nuestro colega y amigo Fabio Rodríguez Amaya de la Universidad de Bérgamo en Italia. Esperamos tenerlo en otras oportunidades. Fue muy fructífera su participación en el 13º Simposio Internacional Jorge Isaacs de la Palabra Literaria. Quien les habla, Darío Nao Restrepo, les desea un buen resto de domingo y agradezco a nuestra productora general Shirley Sainz Mosquera. Los espero aquí el próximo domingo en la 105.3 de la FM Univalle Stereo.
El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio.